O pueden hacer toda la combinatoria, pero bueno. Y el riesgo es... Le pegó a un ejercicio de realidad para ¿Es el cuadrado de qué? ¿El cuadrado de qué? El cuadrado del riesgo. ¿Cómo es? Esto por esto por esto al cuadrado más esto al cuadrado por esto fijo más 2 por esto por esto por esto por el coeficiente de correlación fijo por este fijo por este fijo. No, hay algo que no debe fijo, ¿no? Sí, se puede. Acá. Por eso lo transformo en una forma. Y si hacemos el gráfico, Vos el otro día me acuerdo, le explicaste cómo hacer eso. Ese es. Escuché todo. Mira, y eso trabajé. no voy a cambiarlo. ¿Dónde? ¿Dónde estás? Switch. No lo veo. Bueno, se entendió, ¿no? Es así, miren los girados, claro. Hagan la inversa de esa función y le dan. Bueno, el segundo punto, el tercer punto es muy similar a este, nada más que con... Disculpen, pero no estoy acostumbrado a este Excel, con el inglés. Viste que esto es cuestión de costumbre. Y acá se agrega un tercer concepto, ¿sí? Además del rendimiento, el riesgo, ¿qué se agrega? El RAR. ¿Qué es el RAR? Exacto. Es el retorno por unidad de riesgo, ¿sí? Es otra forma de maximizar. ¿Cuál sería? Si yo les pregunto, miren, dígame la combinación que tenga el menor riesgo, porque soy una persona recontra aversa al riesgo, ¿qué punto me dirían ustedes? El de mínima varianza. Yo no quiero tener problemas, no me importa si gano poco, pero una persona racional, ¿qué punto elegiría? El que tiene el mayor RAR. Dice, bueno, no importa, si yo subo mi RAR, si subo mi riesgo un 5%, por decir un número, estaría por acá, pero mi rentabilidad sube un 10%, todos preferiríamos eso, ¿sí? Salvo que, bueno, que sea alguien muy averso al riesgo que te dice, no, yo, el mínimo. A esa persona que está aversa al riesgo le tendríamos que decir, bueno, no uses esto, porque esto cambia, todos los años cambia. Cuando vayas a sacar no es que te digo, si acá tenés, tomá tu... ¿Sí? Bueno, ese es básicamente el retorno ajustado al riesgo, ¿sí? Es muy sencillo, se divide la rentabilidad por el riesgo. Y el que es el máximo, bueno. Ahora vamos a lo que ya empieza más con economía real, digamos. No es real, pero más aplicable. Una pregunta. ¿Sí? La correlación de dos acciones en portafolio es alta a partir del 0,7, lo mismo que veía para cualquier estadístico. Porque te preguntan en algún momento si es alto o da bajo. 0,25, pone el Claro, 0,27. ¿Eso es alto para o es no? bajo por cualquier estadístico. No sé si en acciones hay algún rango. Pregunta Domínez, si está correlacionado con 0,27. ¿Con 0,27? Está difícil de Claro, porque yo ahí iría... Hay bastante Si subjetivo. me preguntás a mí, yo te diría, y bueno, de
decimos respecto a qué. Claro. La correlación es relativa en función cuando tenés algo de comparación. 0,27 y bueno, mira, te podría decir, mira, es mayor que 0. Están correlacionadas positivamente. Pero si es alto, si es baja, no hay forma de... A ver, si no es 0,98, sí, es alta. Es decir, 0,8, Pero pero otro te Sí, podría... arriba de 5. Claro, Es bueno. como el otro. Claro. Arriba del 0,7 es alto. Sí, sí, porque si no se te cae el edificio, pero sacando eso. No, es muy, sí, es capciosa, la verdad que no. Ok. Bueno, vamos ahora con ya lo que es, insisto, con lo mismo, no es economía real, porque estamos hablando de mercado financiero, pero ya algo que es mucho más aplicable. Pregunta. Bueno, no sé quién hizo el capítulo 6. ¿Quieren que lo hagamos juntos? Perdón. El capítulo 6 no, quiero decir el ejercicio. Pero El ejercicio de Estrada. antes, el RAR. Sí, el RAR. O sea, esto es el rendimiento sobre El rendimiento riesgo. dividido riesgo. No, El máximo ese es el valor en el que vos deberías invertir, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que cada unidad, cuando llegás al RAR, es como una especie de rendimiento marginal creciente. Agregar una unidad después del RAR, ¿sí? Es decir, yo quiero un poquito más de riesgo, el riesgo que asumís no compensa el beneficio que te da. No sé si estuvieron economía ya. Exactamente. Exactamente. Cuando vos tenés un rendimiento marginal decreciente, quiere decir que cada unidad que vos agregás te da menos de lo que vos ponés. ¿Sí? Entonces lo que te está diciendo el RAR es, cuando vos llegas al RAR, hasta el punto del RAR, te conviene. Porque yo agrego, por decir un número, insisto, 5% de riesgo y me da 10% de rentabilidad. Sí, me conviene, ¿no? Es más lo que gano que lo que pierdo. Cuando te pasás del RAR, estás al revés. Es más lo que perdés que lo que ganás. Tenés más riesgo y no lo compensás con tanta rentabilidad. En este caso el RAR es cuando tenemos 40 de Noruega y 60 de España. Ya te digo, O sea, 40 de Noruega y 60 de España te da 0,68 el RAR. claro. Sí, ahí es el máximo. Exactamente. ¿Y el punto de mínima varianza cuál es? Al revés, 60 Noruega y 40 España. Exactamente. Entonces, un inversor racional iría al punto de mínima varianza o al RAR. Al RAR. Y una persona aversa al riesgo, al mínima varianza. ¿Sí? Bueno, insisto, ¿quieren que hagamos el último capítulo? El último capítulo, el capítulo de entrada. ¿Alguien lo pudo hacer ya? ¿Y qué les quedó? No, lo hacemos si quieren, pero ¿qué les quedó? Acá le quedó algo alto en la primera acción, en la segunda, hasta que les queda algo así. ¿Sí? Este riesgo, en la teoría, ¿cómo se llama todo este? ¿Cómo? Diversificable. ¿Por qué diversificable? Esta parte. ¿Por qué diversificable? Porque no depende de qué. No depende del mercado, o sea, no está en el mercado, está en la acción. Está en el activo, exactamente. Entonces, ¿cómo lo puedo eliminar? Diversificando. ¿Sí? Y este es el riesgo no diversificable o sistemático. ¿Sí? ¿Este riesgo se puede eliminar? No, es el mercado. Si este riesgo se podría eliminar, seríamos todos multimillonarios. ¿Cómo? Sí, pero si le agregás otro mercado, cuando hablamos de activos, estamos hablando de activos mundiales. O sea, que vos decís, bueno, yo agarro el portafolio mundial. Sí, obviamente, seguramente la acción argentina va a tener mucha menos diversificación, va a tener mucho mayor riesgo que Estados Unidos. Pero sí, ahora, ¿por qué vos invertirías en la Argentina sabiendo que puede diversificarse en Estados Unidos? No lo harías. Está bien, hay más ganancias, pero ¿qué tenés? Más riesgo. Entonces no estamos hablando del riesgo, estamos hablando de lo que te conviene. Este riesgo diversificable no depende de cada acción, es el mercado. Cuando la economía le va bien, ¿qué va a pasar con el riesgo?
Cuando no hay guerra, cuando somos todos contentos, cuando se dieron... Y bueno, sube. Cuando no hay enfermedad, no hay riesgo. Suben las ganancias, baja el riesgo. ¿Qué pasa cuando hay una guerra? Cuando el loco de Corea quiere salir a tirar bomba, cuando aparece ISIS, bueno, baja la rentabilidad, te sube el riesgo del mercado, ¿sí? Pero no depende de una acción, te baja todo. Bueno. ¿Quieren que hagamos la formulita igual? O... no sé, eso lo hacemos democráticamente. Es muy sencillo igual, es copiar y pegar lo que dice el profesor ahí en el ejercicio. A ver si tengo... Bueno, lo dejamos a lo último, si vemos que después no sobra tiempo. Hay otra pregunta, que dice, ¿a qué punto pasa a ser insignificante la reducción de riesgo? ¿A qué punto? ¿Qué es insignificante? Exactamente. La misma pregunta que hicieron los chicos recién. Yo te puedo decir, y mira, para mí insignificante es cuando cambia menos del 1. Menos del 1%. Y para vos insignificante es cuando cambia menos del 5%. Y para otro... Pero si vos usted usted ponga... podés poner que a partir del 12... de puedo decir, para mí una disminución menor al 1% es insignificante. Okay. ¿Sí? Ahora, si me decís que una disminución del 1% es insignificante y me cortás cuando la disminución porcentual es del 5%, te voy a decir no, está mal. Pero si sos coherente con tu criterio de insignificancia, estamos de acuerdo. Y después en ese punto Sí. quiere comparar la covarianza con la varianza de 30 acciones. No sé si yo ahí no lo entendí bien. O sea, me dio 0,02 la covarianza y con un portfolio de 30 acciones es 0,0223, pero no entendí. Claro, lo que te pregunta el profesor es, nosotros sabemos que la varianza de un conjunto de acciones, ¿por qué se mide? ¿Qué es la varianza de un conjunto de acciones? Son preguntas muy sencillas, ellos parece que es la suma de las varianzas, ¿sí?, más la covarianza. ¿Qué pasa cuando yo tengo, en este ejercicio, yo tengo un montón de acciones, un montón, 30 en este caso, ¿cómo es el porcentual de cada una de esas acciones? Cuando yo voy a 30, baja. Entonces, ¿qué pasa con mi varianza entre acciones? No con mi varianza entre acciones, con la varianza de las acciones. Pasa a ser insignificante. ¿Sí? A ver. La varianza, acá tengo la fórmula. Es igual a 1 sobre n por la varianza de la acción más 1 menos 1 sobre n al cuadrado por la covarianza, ¿sí? No es que yo tengo la fórmula, es la fórmula que ustedes usaron para hacer el cálculo. ¿Qué pasa cuando n tiende a infinito? ¿Qué pasa con este término? Se anula. ¿Qué pasa con este término? Se anula, ¿sí? Porque n cuadrado queda 1. Entonces todo este término, cuando n tiende a infinito, es igual a ¿qué? No, a la covarianza. Y esta covarianza, si bien es un término estadístico, conceptualmente, ¿sí?, en el mercado financiero, ¿qué es esta covarianza? El riesgo sistémico, que dijimos que antes el sistema tiene un riesgo del 2%. Entonces, cuando yo meto todas las acciones del sistema, porque en infinito, cuando yo meto todas las acciones adentro del sistema, ¿cuál va a ser el riesgo de mi sistema? ¿El de cada una de las acciones? No. Si uno se anula con otro, se va anulando todo. Es la covarianza. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces tiene sentido. ¿Eh? ¿Algo hizo sentido aquí? Ah, es que no tiene sentido. Me mandé una macana. Bueno. Ahora sí, yendo al de... para mí el más interesante de todos esos, pero una apreciación personal. Este y el que viene también es, a mí eso es lo que más me gusta. Acá les está preguntando qué cosa. ¿Qué les pregunta el ejercicio? Si quieren lo leemos, pero básicamente les dice
Considera las rentabilidades anuales de, bueno, Berkshire Hathaway. ¿Saben cuál es Berkshire Hathaway? ¿Alguien sabe quién es? La de Buffett. ¿Buffett? ¿Conocen a Buffett? Bueno, creo que le ganó, no sé, no quiero mentir, pero algo así como 40 años seguidos al mercado. Ese tipo, ahora ya no porque te agarran algunos de estos que son Sara, Microsoft, pero el tipo es un inversor que durante 40 años le vino ganando al mercado y durante 30 fue el hombre más rico del mundo. Es este Berkshire Hathaway, ¿sí? Que tiene acciones en un montón de cositas, es un grupo de inversores. Bueno, Cisco y Morgan Stanley y el Standard & Poor's 500. Se considera que el Standard & Poor's es el portfolio de mercado, que son las 500 empresas más grandes del mundo. Bueno. Primero dice, calcule la rentabilidad media aritmética de estos tres activos. Dudé porque no me acuerdo. De Estados Unidos, ¿no? Bueno, llegado el caso del mundo, pero sí, de Estados Unidos, exacto. Por eso no terminé la frase. ¿Cuánto les dio el primero? Yo le creo, voy a anotar lo que ustedes me digan. ¿Cuánto? ¿Eso qué es? La rentabilidad. 20%. ¿El segundo? 48%. ¿El tercero? 29%. ¿Y el Standard & Poor's? 3. 3. Ah, 3. Desvío. Sí. En principio, tendría lógica 20, 48, 29, 13, 23, 68, 41, 20. Me parecería que el riesgo sube con la rentabilidad, ¿sí? Más menos, pero más o menos tendría lógica. Este desvío, ¿qué particularidad tiene? ¿Qué particularidad tiene este desvío? Este desvío, ¿en función de qué se hace? En función de sí mismo. En función de la historia, pero es el desvío de la acción esa. Ahora, en este caso era, bueno, Berkshire BH. Es una acción que va por el mundo ahí sola. No. Entonces, ¿sirve de algo el riesgo solo de la acción? Nosotros, bueno, ya dijimos que sí, porque hicimos los ejercicios anteriores, y bueno. Pero si nos sirve de algo, necesitamos que compararlo con el mercado. ¿Sí? Hay acciones que tienen una alta correlación del mercado, acciones que tienen baja correlación del mercado. Vamos a un ejemplo muy burdo. Supongamos que este no es el portafolio de mercado. ¿Sí? Este es otro portafolio de cualquier otra empresa. Y este es el portafolio de este que estamos diciendo, BH. ¿Sí? ¿Qué pasaría si tendrían correlación 1? Sería una línea recta, exactamente. ¿Y en cuál invertiría yo? Que tenga mayor rango, ¿sí? Que lo que habíamos dicho. Okay. Supongamos que tengan menos 1. ¿En cuál invertiría? No. Tendría que ver ahí, al tener menos 1, tendría que hacer la covarianza y me daría a dar el que tenga menos rango. Sería la inversa. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿me sirve para algo? Igual son elucubraciones muy raras. Lo que quiero explicar con esto es, ¿me sirve para algo saber la variación sola del activo? No, porque nadie invierte en un solo activo, se invierten en muchos y diversifican, salvo que yo sea dueño de esta empresa, bueno, y sepa que voy a echar 10.000 personas y que las acciones van a... Pero si no cuento con información privilegiada, esta información no me sirve. Entonces, ¿ahí qué entra? ¿Entra qué cosa? El riesgo como beta. ¿Sí? ¿Cuánto les da el riesgo beta en este? 0. 0,52. El riesgo este, 2,8. En este, ¿Cómo sacas el beta? ahora en este, obviamente 1. El riesgo beta es el desvío de la acción que estás analizando por la correlación entre la acción y el mercado, ¿sí? Sobre el riesgo del mercado.
¿Qué quiere decir que tenga 0,52? Beta. Quiere decir que si el mercado, Warren Buffett, ¿no? Que si el mercado se mueve así, gana, pierde, ¿cómo se mueve Buffett? Más o menos así. ¿Sí? Es decir, no gana tanto. Pero cuando pierde, ¿se entiende? Eso es lo que dice. Y este, por ejemplo, 2,8. ¿Qué dice? Un día te dicen, gané una fortuna, soy multimillonario, y el año siguiente, sí, peor la pelota. ¿Entendés? Se mueve, bueno, igual la verdad me estoy confundiendo. Esta correlación, así, si se diera esto, ¿cuál sería la correlación? 1. Porque todos se mueven en el mismo momento. Yo estaba hablando más de las amplitudes que de la frecuencia, pero se entiende, ¿no? Sube cuando, o sea, todos suben cuando sube, bajan cuando bajan. Pero lo que se refiere a este beta es, si yo quiero agregarle a mi portfolio, le quiero agregar, yo tengo un portfolio de mercado y le quiero agregar riesgo. ¿Qué acción voy a poner? Quiero agregarle riesgo y también rentabilidad, ¿no? Voy a poner esta. Y si quiero sacarle el riesgo, ¿cuál voy a poner? Esta. ¿Se entiende? Bueno. Ahora vamos a el CAPEM. ¿Cuál es el CAPEM? ¿Cómo se calcula? Objetivo libre de riesgo. Exacto. Más beta. Más. El rendimiento del mercado. Por la prima de mercado, ¿sí? En este caso, ¿cuánto da? 7,2. 7,2. Una consulta ahí. Sí. En la prima de mercado hay que hacer la media de S&P menos Menos el riesgo, el activo libre de riesgo. El activo libre de riesgo, listo. Ahí tenía la duda. Sí, porque está metido. Más la beta porque Prima de mercado. Depende de qué número te dé. Si te da, a ver, si te dice Standard & Poor's me pagó 10%, tenés que restarle. Y si te dice la prima de mercado es 4, no le restés porque ya te dice cuál es la prima de mercado. Eso según el dato que te dé. En el ejercicio te da el prima. Te da la prima de mercado, de riesgo, la prima de riesgo. ¿Este cuánto es? 12,7 y este 9,8. ¿Y qué significa este R? Ahora sí, este R sirve, este es el R que sirve para calcular mi tasa de descuento, ¿sí? Si yo quiero invertir en acciones de Berkshire Hathaway, ¿cuánto le voy a pedir? ¿Cuánto le voy a pedir de rentabilidad promedio, ¿sí? De tasa de descuento? 7,2. 7,2. ¿Por qué le voy a pedir 7,2? Eso es mínimo, ¿no? ¿Cómo? Mínimo. Sí, mínimo. Sí. Pero lo que te voy a decir, si te da 7,2, listo. Si te da 45, joya, pero hasta 7 euros comprar. ¿Por qué le vas a comprar 7 si el mercado te paga 10? Porque tiene menos riesgo. Entonces vos sabés que si le das la plata a Warren Buffett, el tipo te va a saber mover los activos y te va a decir, no, pará, yo sé que en Japón están, bueno, tomá, poné allá, listo. Entonces te va a saber manejar, pilotear el barco cuando el mercado le esté yendo mal, ¿sí? Y si se la doy a esta colera, 5, ¿qué le voy a decir? Tomá, yo te presto 10, ¿cuánto quiero que me des a fin?